Cruz Mireles, que nos va a compartir la palabra de Dios el día de hoy desde la Ciudad de México. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, mi querido Lito. Te quiero pedir primero a todos ustedes muy buenas noches. Yo soy Raúl. ¿Me puedes avisar cuando va a ser 1 hora, correcto? ¿O cuánto tiempo? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿me puedes avisar justo a la mitad, cuando lleguemos a la media hora? Ya, muy bien, te aviso. Perfecto, para que dice aquí que tengo eco. ¿Me oyen bien o se oye eco? Cuando yo abro o tenemos los dos el micrófono abierto, se escucha, creo que me parece que se filtra con tu audio. Muy bien. Entonces debo de estar uno u otro apagado. Voy a empezar a compartir la pantalla. No sé si quieras decir algo más antes de que yo empiece, mi querido Lito, cualquier cosa. Toda la pantalla. Compartir. No, estamos esperando que nos compartas. Ok, ya deben de estar viendo mi pantalla, ¿cierto o falso? Cierto, ya se ve. Muy bien, entonces ya platicaremos. A mí me gusta mucho platicar. No sé si les has platicado de mí, alguien ha visto algo, algún video, alguna cosa, haya leído nada, mi querido Lito, de todos los que están con nosotros. La mayoría tiene algún video tuyo que ha visto, que yo he compartido por el chat. No sé si ya después yo les he recomendado que te busquen por tu nombre completo en el YouTube, pero ya eso ya no eso la consulta lo tendrían que responder los demás presentes, ¿no? Bueno, no dejes de avisarlo cuando me falte media hora para cambiar y empezar otra cosa. Puse en mi muro de Facebook, ahora que Lito lo dice, un video que fue grabado a finales de junio del año de 1982 por el hombre responsable de que ustedes y yo estemos aquí hoy. Victor Paul Wierwille, el maestro fundador de The Way International, grabó a finales de junio y principios de julio de 1982 una serie de 15 clases sobre el vivir victorioso. Y queriendo yo acompañarlos en su celebración allá en el Centro de Estudios Bíblicos del Perú, 9 años antes de que existiera el centro, Wierwille dio esa plática. Está en castellano. ¿Alguna vez han escuchado al doctor Wierwille predicando algo, enseñando en castellano? No, en castellano no, traducciones sí, llegaron acá al Perú, pero él no hablaba español. No, entonces esa es como traducción y te etiqueté, Lito, entonces échale un ojo, no sé si ya la conocen, la sacó hace muy poco, cuando cumplió 80 años de Way International, entonces no sé si ya la han visto, ¿ya la conocen? No, la verdad, yo no soy muy pendiente, pero voy a verlo. No dejen de escucharlo porque estamos aquí. Yo titulé esta presentación Investigación Bíblica en América Latina, ¿cuándo, cómo y para qué? Estamos aquí porque un hombre hace muchos años, o sea, yo ahorita con ustedes, decidió hacer investigación bíblica en los Estados Unidos y lo decidió alrededor de los años 40 en un programa de radio, ¿verdad? Y así empezó, bueno, lo decidió desde antes. La historia es muy interesante y luego se las platico con cuidado, porque entre todo lo que hacemos nosotros, de lo que les voy a platicar, tenemos que estudiar la vida de los investigadores, de los teólogos. Todo eso tenemos que estudiarlo para poder estudiar lo que ellos escribieron, lo que ellos hicieron. Y la vida de Wierwille es una vida muy interesante, llena de cosas muy valiosas. Les recomiendo que la conozcan. Yo sé que ahorita ustedes están relativamente lejos del mainstream del grupo de Way International, de allá de Ohio, de New Knoxville, pero la vida de él trasciende todo eso. Entonces vale la pena que lo conozcan. Yo estoy desde México y yo conocí el trabajo de Wierwille en los años 90 del siglo pasado. Y desde que lo empecé a leer lo que él hacía, me di cuenta que él había tocado un punto central de las ciencias bíblicas y del conocimiento de Dios. Entonces, ustedes están acostumbrados a que en las charlas, en lo que se llama el compartir, en sus reuniones, se hable básicamente de la escritura. Hoy no voy a hacer eso, voy a hablar alrededor de la escritura, que es algo que jamás habría querido, por ejemplo, Wierwille, porque él enseñaba, y me parece que con mucho sentido,
que no debe uno desviarse de la escritura, que uno si va a una reunión de iglesia, de hermanos, uno tiene que centrarse en la palabra y seguir en la palabra y hablar de la palabra. Pero me tengo que desviar porque es importante también saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y eso son cosas que muchas veces en grupos como los que Wierwille funda no se sabe. Entonces quiero aprovechar estos minutos para tratar de compartir con ustedes la trascendencia de lo que hacen hoy, de lo que ustedes saben hoy y de lo que pueden hacer, ¿ok? De vivir victoriosos. ¿Por qué? ¿De qué manera? Entonces, déjenme iniciar. Por favor, si alguien tiene una pregunta, interrúmpame. Yo sé que ustedes no lo acostumbran, pero nosotros sí, yo sí, en el Centro Teach Center que dirijo, interrúmpanos, por favor. Yo dirijo un centro en la Ciudad de México que se dedica a hacer investigación bíblica en muchos aspectos, desde los manuscritos, en la arqueología, en la cuestión de teología con otras teologías de muy diverso tipo. Colaboramos con muchas instituciones del mundo, es decir, es un trabajo que hacemos y que llevamos a las universidades, a las iglesias, a los seminarios, a las comunidades, vamos y explicamos las ciencias bíblicas y los descubrimientos que se han hecho. Muchas veces explico cosas que Wierwille descubrió, porque ciertamente o él las descubrió o las descubrió otra persona, pero eso quedó muy escondido y fue él el que lo dio a conocer masivamente. Entonces, muchas veces lo mencionamos. Es un personaje importante dentro de la investigación del siglo XX en la Biblia. En el centro que yo dirijo ha traído grandes teólogos. Por ejemplo, yo tuve la fortuna de estudiar con el doctor Hans Küng un tiempo. Él fue un teólogo católico que ya murió y fue muy importante porque fue el teólogo del Concilio Vaticano II. Hubo varios, pero él era muy joven y fue uno de los oficiales, el que ayudaba a los obispos cuando se perdían, que era lo que tenían que entender, ¿no? Como ustedes ven, bueno, él lo quisieron correr de la Iglesia Católica, muchas veces nunca pudieron. Luego trajimos al reverendo Sangat Baines en junio del 2009, estuvo aquí con nosotros. Él a lo mejor lo han escuchado, él sí estudió con Wierwille, hasta donde yo entiendo, él tuvo contacto directo con Wierwille. Fíjense qué curiosidad, ahorita coincidió. Y lo trajimos porque estaba haciendo muchos milagros y prodigios y sanidades en India, él está en la India. Y entonces nos interesó que nos platicara qué estaba haciendo. Por desgracia, su movimiento, que es muy fuerte, se ha alejado mucho de la Biblia como tal, no la leen, o sea, cuando se reúne y todo eso, más bien recurren a las manifestaciones, a la revelación, a cosas así, pero la Biblia la dejan de lado y el argumento que él ha dado es que si se va a la Biblia, como ahí tienen muchos Vedas y muchos otros libros, que entonces la gente se le pierde y no hace caso y no le interesa. Entonces, ese es un problema ahorita que traen ellos con otros iglesias cristianas, pero nada más lo comento porque son gente, invitamos teólogos importantes o gente que está haciendo cosas importantes. También hicimos una licenciatura de Ciencias Bíblicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Museo de las Sagradas Escrituras, allá a principios del siglo XX, y se graduaron, muchos alumnos se graduaron de ahí. Ya no funciona porque cambiaron las autoridades de la universidad y fue un problema mantener ese convenio. Y yo en lo personal soy profesor, he sido profesor en muchos seminarios, como ustedes pueden ver aquí, ortodoxos, griegos, protestantes, interdenominacionales, católicos, de todo, porque a nosotros en el Centro Teach Center no nos interesan los detalles teológicos de la dogmática, nos interesa la escritura. Y todo aquel que quiere estudiar bien la escritura y nos pide que le demos algo, vamos con mucho gusto y no me interesa cuál sea su denominación, ¿ok? Finalmente, el museo ha hecho muchas exposiciones bíblicas, nosotros no, pero hemos colaborado, muchos años colaboramos con ellos. Yo fui el director académico del museo bastantes años, y también hicimos varios congresos, 5 congresos nacionales de ciencias bíblicas y filosofía de la religión. Mostrábamos nuestras investigaciones. Colaboramos también con el gobierno de México, cambiando, por ejemplo, la pregunta del censo del año 2010, ¿qué religión tiene usted? Y antes nomás le preguntaban 3, judía, cristiana o otra, no, judía, católica u otra, y ahora ya es diferente, ahora sí ya son más decentes. Bueno, preguntan de manera diferente, entonces vamos a hacer un manual para eso. La responsabilidad de nuestra generación, cada uno de nosotros vive en una época que tiene diversas responsabilidades. Wierwille vivió en una época que tenía ciertas responsabilidades. Él se enfrentó a problemas como la guerra de Vietnam, por ejemplo. Él se enfrentó a problemas como la Guerra Fría.
Nosotros, en cambio, nos enfrentamos hoy en América Latina a la corrupción política, al narcoterrorismo, a la miseria económica, a la dependencia tecnológica y a la colonización cultural. Y más que eso, nos enfrentamos a toda una ideología social, a una mentalidad donde el lucro está legitimado, donde los valores están relativizados, donde la cultura es una entre comillas, cultura tecnocientífica, y a todo eso le hemos llamado, ¿verdad? O bueno, hay una escritora mexicana que nació en Damasco, una damascena llamada Ikramantaki, y ella le pone el nombre de Segundo Renacimiento. Ella pensaba que estábamos viviendo en el Segundo Renacimiento como periodo histórico. Otros le llaman posmodernidad, modernidad tardía, muchas formas. Y les quiero empezar contando una historia. Y la historia es sencilla. Hubo un hombre en Grecia que se llamó Hecateo de Mileto. Y Hecateo estaba en Mileto. Y un buen día Hecateo se puso a dudar de todo lo que los griegos creían. Le dio un viaje, le dio una vuelta al mundo que él conocía, que era todo el mar Mediterráneo, y luego descubrió que lo que le habían contado eran mentiras, que los dioses no habían caminado en la ciudad donde él estaba 16 generaciones atrás, porque los griegos, los sacerdotes de Egipto, le explicaron que los griegos le mentían porque ellos llevaban 300 generaciones de sacerdotes y los dioses no andaban por ahí. Entonces, gracias a que este Hecateo pone en duda todas las creencias, inicia algo que llamamos filosofía. Y la filosofía es una forma de explorar el universo, de tratar de entender dónde estamos, por qué estamos aquí, cómo se formó el universo, el mundo, la vida, todas esas cosas. Se empezó pensando filosóficamente. Sócrates, Aristóteles, que le llaman Platón, Aristóteles, todos ellos buscaron soluciones al problema de por qué la realidad es como es. Pero todos ellos estaban convencidos de que había tres tipos de realidad. Había una que era la empírica, la material, de las cosas; otra que es la de los conceptos. A mí siempre me gusta explicar que los dragones o los unicornios no existen, pero sí existen. No existen en el mundo material, pero existen como una idea en el mundo de los conceptos. Y ellos también creían que existía el mundo sobrenatural, ellos creían que existían muchos dioses. Desgraciadamente, en la actualidad, mucha gente cree que Dios es una idea, que existe solo como concepto, pero no hay un mundo sobrenatural, ¿de acuerdo? Pero ellos sí pensaban que existían tres mundos distintos, y así fue el mundo antiguo. El mundo antiguo creyó eso durante mucho, mucho tiempo, ¿de acuerdo? Pero llegó un momento en que surge el cristianismo, porque todo esto ocurre antes de la era cristiana. Vean ustedes, 400, 300 antes de Cristo. Cuando surge el cristianismo, varios de los primeros que se hacen cristianos primero fueron filósofos: Justino Mártir, Tasiano, y estos que eran filósofos y luego se vuelven cristianos, empezaron a meter las ideas de la filosofía en el cristianismo, ¿ok? Y sobre todo las ideas de Platón. Cuando eso pasa, empieza a cambiar la concepción que tiene el cristiano de Dios, porque de la concepción judía que tenían los discípulos, se empieza a transformar en una concepción más griega, que empiezan a tener todos los que se están convirtiendo al cristianismo, de los gentiles, ¿de acuerdo? Esto es muy importante entenderlo. Por eso Pablo puede escribir: los griegos quieren filosofía y los judíos quieren señales, y yo solamente reconozco a Cristo crucificado. ¿Se acuerdan? Él escribe algo parecido a esto, porque estoy traduciendo yo por mi lado, pero algo así dice su Biblia. Y esto es importante porque esa fue la lucha en la época de los primeros apóstoles. No darles la filosofía que ellos quieren, ni darles las señales que ellos quieren, sino explicarles lo que Dios quiere a través de Cristo, ¿no? Ese es el gran problema. Y por eso llega un momento en que la filosofía se vuelve, un poquito antes de que el cristianismo aparezca, como el centro, lo más importante que puede hacer un ser humano para pensar. Así como hoy pensamos que la ciencia es lo más importante para entender las cosas, y si algo está científicamente demostrado, tiene que ser cierto, en aquella época era la filosofía.
Y si algo estaba filosóficamente demostrado, tenía que ser cierto. Pero la realidad es que eso se metió tanto en el cristianismo primigenio que individuos como Orígenes, Adamantio se llamaba, o San Agustín, lo metieron hasta el punto de empezar a transformar lo que decía la Biblia en otras cosas. Es decir, lo que un judío habría leído literalmente, o para el caso un cristiano de Jerusalén o de Antioquía, ¿verdad? En el siglo I, para el siglo III y IV ya no se lee así. Ahora se empiezan a meter alegorías, estructuras, es decir, se empieza a ver la Biblia no como la palabra de Dios literal en todos lados, sino pues sí tiene, claro, es la revelación de Dios, pero hay un montón de figuras literarias que no nos debe permitir entenderla así como está escrita, sino que hay que estudiarla más a fondo. Ustedes y yo sabemos que eso es cierto, que la Biblia está llena de figuras literarias, pero el problema es cuando se colocan figuras donde no van y cuando se dice que no es literal algo que es literal. ¿Se dan cuenta? ¿Este problema queda claro? Me quedo callado para Sí, que alguien diga sí o no. ¿Sí? sí. Ok. Es tal cual. Sí, sí. Interrúmpanme si hay un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Que empieza a surgir una corriente de pensamiento en el cristianismo que no quiere ser literalista. Y eso no es malo. El problema es que no hacen todo el rigor que deberían haber usado desde el punto de vista espiritual, no solamente académico. Ustedes saben que estudiar la Biblia no es nada más una cuestión de la mente, es también una cuestión del espíritu, porque la Biblia está viva espiritualmente. Ustedes y yo creemos eso. Y por lo tanto, no basta con saber mucho en la mente. Vuelvo a tener una forma muy bonita de decirlo. Decía, puedo yo ser muy sabio, pero puedo ser un pecador porque no tengo ni idea de lo espiritual. Y entonces, ¿de qué sirve que sea muy sabio y que sea muy fuerte si no tengo alimento espiritual? Entonces, pensando en esa idea, la misma cosa pasa cuando uno quiere estudiar la Biblia. Si no tenemos la guía de Dios, pues podemos meter la pata muy fuerte y la historia del cristianismo lo demuestra. Tantas interpretaciones no son casualidad, es un problema de una mala lectura bíblica. ¿Y qué tan mala van a ver ustedes? Cuando llegamos a la Edad Media, se deja un poco de lado la filosofía platónica, que fue la que todos estos que les acabo de mencionar tenían, ellos se basaban en Platón, y se empieza a usar más la de Aristóteles. Un musulmán al que nosotros llamamos Avicena, Abu Ibaldi Muhammadin Rushd, se le ocurre en algún momento, alrededor del año 1150, escribir un libro que se llama Tajalfut al-Tajalfut en árabe, la incoherencia de la incoherencia. Y en ese libro lo que hace Avicena es decir, a ver, yo tengo el Corán, que es la palabra revelada de Dios a Mahoma, y tengo la filosofía griega de Aristóteles, y yo voy a demostrar que no se contradicen, que lo máximo del conocimiento humano, que es la filosofía de Aristóteles y el Corán, no se contradicen. Y lo demostró en este libro que les digo, La incoherencia de la incoherencia. ¿Qué pasa después? Que un judío que vive en la misma ciudad que él, en Córdoba, en lo que hoy es España, Moshe ben Maimón, o Maimónides, o el segundo Moisés, un gran rabino judío, él dice, viven en la misma época y en la misma ciudad, y entonces él dice, ¡uy, qué buena idea! Nomás que se equivocó de libro, porque el libro correcto es el Antiguo Testamento, es la ley, es el Pentateuco. Y entonces hace lo mismo, pero para el Antiguo Testamento. Demuestra que el Antiguo Testamento y la filosofía de Aristóteles van de la mano, que no se contradicen. Y ahí hace todo lo que hace falta para mostrar eso, ¿no? Para mezclarlos. Y luego Santo Tomás de Aquino los lee algunos años después, porque él es más joven, y lee a Avicena y lee a Maimónides y dice, qué buena idea, nomás que el otro se equivocó del libro y este le faltó la mitad de la Biblia, yo lo voy a hacer para el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y eso fundó lo que hoy es la teología oficial de la Iglesia Católica, el trabajo que hizo Santo Tomás de Aquino de fundir la filosofía de Aristóteles con todo lo que ellos sabían de Biblia. ¿Hecho? Y entonces desde 1200 por ahí que empiecen a hacer eso hasta nuestros días, ha habido una evolución de esa mezcla entre
lo griego, el pensamiento griego y la Biblia como ellos la entendían. De hecho, eso pasó, parte de la historia. Cuando llega el Renacimiento, hay una serie de eruditos que se llaman humanistas, los humanisti, que les llama mucho la atención regresar a las fuentes originales. El más importante de ellos es Erasmo de Róterdam, pero también Calvino, Lutero, Zwinglio, todos los reformadores eran humanistas, eran humanisti. Y ellos descubren o redescubren, deberíamos decir mejor, esos manuscritos, esos textos, y dicen, vamos a quitarnos de toda esta teología, de toda esta filosofía griega, y empiezan a querer regresar a los textos, con un gran problema que ustedes ya conocen. Y el problema es que no conocían pues muchas figuras literarias, las costumbres de Israel de aquella época, tantas cosas que ustedes van aprendiendo en las clases que ustedes toman, que ellos no conocían. Y por eso pueden llegar a enseñar un montón de barbaridades, que hoy a nosotros nos parecen barbaridades, a ustedes, por ejemplo, pero que a muchos otros no les parecen barbaridades. Yo estoy seguro que ustedes van a pensar que la Trinidad es una locura, porque Will demostró en algún momento lo absurdo de eso. Pero para muchas iglesias hasta el día de hoy, eso tiene que ser, porque fue algo que se logró con esa mezcla de la filosofía griega y lo que ellos entendían de cristianismo, ¿de acuerdo? En España pasa un problema, que en España vence el poder del Estado y se prohíbe Carlos V y sobre todo Felipe II, el emperador y el rey, que lo sigue, prohíben que todo este trabajo que hacen los reformadores llegue, y no llega a España prácticamente nada. Como resultado, España se queda en la Edad Media, en muchas cuestiones, pero también en la cuestión de la fe. Y hasta el año de 1961, si ustedes hubieran tenido una reina Valera en España, ustedes habrían ido a la cárcel. Y estoy hablando de 1961. ¿Pueden creer eso? Pues así era. De hecho, con Franco. Por lo tanto, lo que ocurre justo después del Renacimiento y de la famosa Reforma es que este hombre, René Descartes, descubre algo que él dice que no descubrió. René Descartes es el padre de la filosofía moderna, así se le considera en la filosofía. Es uno de los principales matemáticos de todos los tiempos porque inventó la geometría analítica. En la filosofía, él puso la reflexión en el ser humano. Luego hablamos un día de eso. También es uno de los padres de la ciencia moderna porque inventó o descubrió, y mejor aún, se le reveló por Dios, él dice que por Jesucristo, el método, y se lo voy a explicar ahorita. Lo que hoy llamamos método científico, él afirma que se lo reveló Cristo. Y es además un hombre de fe, él es creyente. Entonces, este hombre está viviendo entre 1596 y 1650. Y él nos cuenta en sus escritos que la noche del 10 al 11 de noviembre de 1619, él se encontraba en esta casita que está aquí dibujada, en un cuartito con una estufita muy calientita, porque había mucha nieve, allá en Bavaria, en el Nuevo Palatino, allá por Alemania. Y dice él que tuvo 3 visiones o sueños, que le llaman la gente. Ya ustedes saben, como yo, que los sueños no son visiones. Una cosa es un sueño y otra cosa es una visión. Pero ustedes saben que en el mundo tradicional de la cristiandad a las visiones les dicen sueños, ¿no? Y también a los sueños pues les dicen visiones, pero están... Y él lo que tuvo fueron 3 visiones mientras está tratando de dormirse, calmado, reposado, como dice ustedes, saben ustedes que Job dice que hay que estar en calma para reconocer que Dios nos habla, y él dice que se le aparece. Hay muchas cosas de estas visiones que vale la pena que lean. El primero que escribió todo eso fue el mismo Descartes en un manuscrito que se llamaba Las Olímpicas. Y en ese manuscrito él contó todo con detalle. Después lo repitió muy brevemente en otras 2 obras de él, pero cuando muere él, porque él se va a enseñar a una reina, y cuando muere, regresan todos sus papeles y se hunden en el río Sena, en París, y se logran recuperar muchos, se supone que casi todos de los cofres que se hundieron en el río, y entonces los pusieron a secar. Es toda una historia muy interesante, y al final se recuperó el manuscrito de las Olímpicas, pero luego desapareció, y hay quien acusa a Leibniz, un matemático,
de haberlo destruido, porque Leibniz era creyente, pero no creyente al estilo de Descartes, y entonces él no quería, aparentemente, que se supiera lo que él escribió, lo que Descartes dijo de sus visiones. Yo se los voy a contar aquí muy brevemente. Él afirma que Cristo le revela cómo se debe hacer la Mirabilis Scientia. Él la llama así, no la puse aquí, sí, la ciencia maravillosa. Esta palabra Mirabilis se usa en la época de lo que Dios hace. Por eso al ayate de la Virgen de Guadalupe aquí en México le dicen la maravilla americana, porque es la Mirabilis. Esa palabra maravilla, Mirabilis, en aquellas épocas se usaba solo para lo que Dios hacía, ¿sí? Como equivalente de milagro. ¿Hecho? Entonces, por eso le llama Descartes así, es una ciencia, es un conocimiento milagroso. Y en esencia lo que significa ese conocimiento es volver matemático las descripciones de las cosas, hacerlas con matemáticas de una manera muy particular, que es lo que hoy la ciencia hace, la física, la que hacemos eso. Y es un poquito más que eso la ciencia hoy, no sé si nos dé tiempo de verlo, no creo, pero en esencia es recurrir a lo que llamamos la abstracción. La abstracción es muy importante, una capacidad intelectual que tenemos de abstraer. Y en ese sentido, y de seguir ciertos, ahorita voy a explicar más en esencia qué es el método científico, muy brevemente y muy claro. Pero todo esto para contarles que un día Descartes dicen que se levantaba muy tarde, que él se acostumbraba a despertar a las 11 de la mañana, porque se dormía a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Escribiendo, trabajando. Y que una de esas veces que estaba ahí tirado en su cama, vio volar una mosca. Y entonces se quedó pensando y dijo, porque él ya había inventado lo que conocemos como plano cartesiano. A lo mejor ustedes recuerdan que nos enseñaron en la escuela el plano cartesiano, el eje X y el eje Y, ¿se acuerdan? Y que con ese podemos saber dónde está un punto en 2 dimensiones. Bueno, él dijo, miren, en el cuarto tengo X, es esta pared, Y es esa pared, y ahora voy a hacer otro eje que es el Z, que es para arriba. Y entonces con esos 3 puedo saber dónde está la mosca y puedo ir poniendo un puntito por donde va volando. Y así inventó lo que es la geometría analítica, lo que hoy se usa como geometría analítica, que todo ingeniero necesita para empezar y todo científico, él lo inventó viendo volar a una mosca, ¿de hecho? Y él afirma que Dios le reveló ese método. Déjenme decirles cuál es el método. Es una actitud mental, que es un proceso que consiste en siempre estar aprendiendo más, ampliar la experiencia y uniendo lo nuevo que aprendí con lo que ya sabía, encontrar la forma de juntar las dos cosas. Eso se llama coordinar el saber y hacerlo cada momento de mi vida, nunca dejar de transformar mi mente. Yo estoy seguro que ustedes, los que estén atentos escuchándome, van a tener una evocación de Romanos 12 y se van a acordar que San Pablo dice que tenemos que transformar constantemente la mente. ¿Se acuerdan de Romanos 12? Bueno, el método al inicio, en su principio, es lo mismo. Y no sé si Descartes conocía o no Romanos 2, no tengo ni idea, pero él está proponiendo lo mismo. Él está diciendo, tenemos que estar transformando siempre la mente y esos nuevos conocimientos, irlos armando en un saber incesante y valorar mucho la capacidad o el deseo de estar poniendo en duda todo. Y si ustedes se fijan, es exactamente lo que el Nuevo Testamento nos enseña, analizarlo todo. Quédense con lo bueno o con lo mejor. Transformen su entendimiento constantemente para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces, cuando Descartes dice que Dios le reveló el método, yo no tengo duda. Yo estoy convencido que es cierto, que esas 3 visiones que él cuenta deben haber ocurrido. Esa es mi opinión, ¿ok? Pero mucha gente no lo cree. Y el problema es que los siguientes científicos que surgen, como Newton, siguen siendo creyentes. Yo no sé si ustedes saben que Isaac Newton es el más importante científico que ha vivido. ¿Sí lo saben? La mayor parte de las personas, de los científicos, cuando se hace una votación, ponen en primer lugar a Isaac Newton. Pero a veces gana Einstein, Albert Einstein, pero usualmente gana Newton. Y Newton era teólogo, a sus propios ojos él era teólogo. Él hizo, de hecho, 29 reglas para hacer exégesis de la Biblia, por ejemplo, la hermenéutica bíblica. Y este manuscrito que tengo aquí es del puño y letra de Isaac Newton, lo que están viendo es su letra. Y él aquí calcula
cuándo llegaría lo que el libro de Daniel menciona, ¿se acuerdan de que la semana, 7 semanas? Como todo el mundo estaba siempre haciendo eso y que ya llegaba el fin del mundo, él dijo, están ustedes locos, les voy a demostrar que si uno hiciera algo más o menos, las fechas están muy lejos y además ni me crean porque yo no creo que eso se pueda hacer. Pero para que vean que están locos, y entonces aquí él dijo, por lo tanto, hay 2300 años, los 2300 años que él contó de un punto a otro, no terminan antes del año 2132 y no después de 2370. El tiempo y medio tiempo no terminará antes del año 2060. O sea que nosotros todavía no llegamos a eso. Está en el futuro. Pero él nada más lo hizo no para que le creyeran esas fechas, sino para demostrar que si se medio se hacía bien, eran tiempos muy lejanos y que no teníamos por qué andar haciendo eso. En fin, él era un gran teólogo y su ciencia fue una ciencia teológica. Déjenme explicarles un poquito un ejemplo. Cuando él presenta este libro que está aquí, sus principios, lo que llamamos las leyes de Newton, lo presenta explicando la estabilidad del sistema solar. Si ustedes tomaron alguna vez clase en la primaria o en la secundaria, les enseñaron que cuando hay algo muy grandote, jala lo que es muy pequeño porque es la atracción gravitacional, ¿se acuerdan? La fuerza esta de la gravitación. Entonces él explicó cómo daban vuelta a los planetas alrededor del Sol, todo eso, y entonces alguien le dijo, en la reunión que estaba explicando eso, en la sociedad, en la Real Sociedad Científica de Londres, de Inglaterra, le dicen, oiga, señor Newton, pero pues es que, ¿por qué los planetas, pues yo entiendo que den vueltas y todo, pero tarde o temprano te tienen que ir a estrellar con el Sol, ¿no? Porque el Sol es grandote y estos son tan chiquitos. Y él dijo, no, pues sí tendría que pasar eso. ¿Y por qué no pasa? Y él dijo, porque de vez en cuando ya se están acercando mucho, Dios mete la mano y los vuelve a acomodar. Y ya. Bueno, muy bien. A lo mejor alguno de ustedes ahorita se sonrió, pero en aquella época nadie se sonrió en la reunión, porque todos dijeron, pues es lógico, Dios interviene y ya lo pone como debe. Pero en el día de hoy ya no aceptamos esas explicaciones, ¿se fijan? Eso ya no nos convence. O sea, no creemos que Dios meta la mano para acomodar las cosas a cada rato. Bueno, o a lo mejor algunos sí lo creen. Pero el punto es que Newton todavía pensaba así. Desgraciadamente, llega otra forma de pensar, a mí me parece que por desgracia en cierto sentido, y el marqués de Laplace, Pierre Simon de Laplace, dice, unos años después, Napoleón se pone a leer un libro donde se explica la estabilidad del sistema solar sin que Dios meta las manos, con puras ecuaciones matemáticas. Y eso lo hace este hombre, Laplace. Y entonces cuando Napoleón toma el poder en Francia y se lo topa un día en una reunión, le dice, oiga, Marqués, me encantó su libro, qué bonito, pero yo no encontré a Dios en ningún lado, ¿eh? Y él le respondió, el Marqués le dijo a Napoleón, Dios, yo no necesité esa hipótesis, esa para los tontos, ¿no? Él no era creyente. Entonces, lo que llamamos la ilustración, el racionalismo ilustrado, etcétera, es llevar el método científico hasta un punto muy interesante. ¿Cuál es este punto? Tengo que estar cambiando la mente, ese es el método, siempre, coordinando lo nuevo con lo antiguo, etcétera. ¿Sí? Mi querido Raúl, estamos cumpliendo la media hora. Perfecto, estoy en tiempo exacto. Pero hay un problema, y el problema es el siguiente. Ahora, nada más me avisas cuando me falten 5 minutitos. Ok. Gracias. Muy bien. Pero entonces fíjense cuál es el problema, es un problema muy interesante. Si yo aplico esa forma de pensar a la realidad y pregunto dónde está Dios, pues no lo veo, no lo toco, no se me aparece, por lo tanto no existe. Y así empezó a pensar lo que llamamos nosotros el racionalismo ilustrado. Y de aquellos filósofos que creían estas tres cosas, eliminaron la existencia sobrenatural, ¿de acuerdo? Y ya hoy la ciencia solo usa dos, la existencia de los conceptos y la existencia de las cosas. Pero el sobrenatural ya no se vale en la ciencia. En México tenemos un filósofo famoso que se llama Luis Villoro, y él tiene un librito muy bonito que se llama Creer, Saber y Conocer. Creer, Saber, Conocer. Y él explica, y yo voy a pedir que ustedes piensen un poco en esto si no leen el libro, la diferencia entre los conceptos. Nosotros sabemos que tenemos la mente de Cristo. Nosotros sabemos además que tenemos la capacidad de creer que Cristo tenía, el famoso problema del pistis pistuo, ¿se acuerdan? De la pistis de Cristo. Bueno, si no lo han estudiado, algún día seguro lo van a estudiar ustedes. Pero
Aquí el problema es que hay dos formas de creer en castellano. Cuando en español yo digo creo, puede ser en una forma débil, creo que me voy a sacar la lotería, creo que va a llover, o puede ser en una forma fuerte, creo en Dios, ¿no? No tengo duda. Entonces, hay que distinguir cuando la creencia es en sentido débil o en sentido fuerte. El saber, en cambio, es lo que sé porque alguien me lo cuenta, no me consta. Y el conocer es lo que conozco por experiencia personal. Todos ustedes y yo hemos tratado de creer en Dios, pero para poder creer en Él tuvimos que conocerlo, nos tuvo que constar, no nos bastó con saber que existía, con que alguien nos dijera que había un Dios. Tuvimos que experimentarlo, ¿se fijan? Y solo así pudimos llegar a una creencia sólida, dura, de verdad en Él. No voy a entrar más en esto, pero conviene que tengan presente que hay esta ambivalencia en el término creer y no debemos confundirlo en español. Yo sugiero que siempre usemos creer en el sentido fuerte y en el otro usemos la palabra suponer o lo que sea. La razón, la capacidad de pensar, tiene el objetivo, una de sus características es que provoca crisis. Cada vez que encontramos algo que contradice lo que ya pensábamos, nos provoca un problema, pero así crecemos. La mente crece de crisis en crisis. Eso es muy importante. Una persona no puede creer o dejar de creer solo por querer hacerlo. Ya voy a creer, ya voy a creer. No, no, no. Tienes que trabajar para poder creer. Y trabajar para poder creer pasa porque conozca, porque me consten las cosas. Y por eso tenemos que darnos siempre el derecho de recomenzarnos, de permitir que nuestra mente vuelva a reconstruirse, como dice Romanos 12. Solo así voy a tener el beneficio de claridades innegables, voy a tener la fuerza para no engañarme. Y eso implica un pensamiento crítico. La religión es una ignorancia autoimpuesta que la gente se impone y dejan a la ilusión y a la superstición por fundamentos, no el pensamiento crítico. Si algo hizo Whirlwill que fue fundamental para ustedes, para nosotros en América, en el mundo, de hecho, fue poner primero el pensamiento crítico. Él decidió criticar toda la teología que se aprendió. Él decía alguna vez, fui y tiré al basurero, que todos mis libros los quemé en el basurero, mis 2000 libros que tenía de teología los quemé y me quedé con la Biblia. ¿Se acuerdan? No sé si algunos saben que él dijo eso alguna vez. Porque a él le parecía que la teología había perdido el camino. Claro que lo perdió desde que mezcló la filosofía griega, ya que les dije. Pero cuando llega la ciencia, se quita la filosofía y dicen, tenemos un mejor método, ahora es la ciencia. Y hombres como Julius Bellhausen y muchos otros, por acá los puse, todos estos, empezaron a hacer algo que se llama la alta crítica, la baja crítica, el estudio científico de la Biblia, ¿ok? ¿Qué es este estudio científico? Básicamente, la idea de que obviamente, pues no puedes creer que todo lo que está escrito está así, o sea, tuvo que haber sido primero oral y luego se fue armando poco a poco, y luego, pues aunque hubiera habido un Moisés, que seguro no lo hubo, pero suponte que hubiera habido, pues seguramente no escribió todo eso, y luego aunque lo hubiera escrito llegaron otros y lo cambiaron, y luego los que los copiaron, lo copiaron mal, y entonces empezaron a hacer un montón de teorías que hoy llamamos la crítica histórica, la crítica a las tradiciones, la crítica a las formas, que estuvieron de moda para estudiar la Biblia desde 1890 más o menos hasta 1970. Y luego vinieron otros personajes promoviendo otras formas de estudiar la Biblia. La crítica narrativa, no, la crítica estructuralista, la deconstructivista, seguro que ustedes han escuchado hoy la postcolonialista, la cultural, la feminista, o sea, muchas formas de estudiarla haciendo énfasis en ciertas cosas. Por ejemplo, en cómo está redactado, y como esto es de una fuente y esto es de otra y esto es de otra, voy a cortar un cachito aquí y otro cachito acá y los voy a mezclar y no voy a ver toda la obra entera, sino por pedacitos, ¿no? Y voy a reconstruir los documentos originales, el documento Q y todas esas cosas. Whirlwill vivió parte de ese problema y frente a eso él decía, no, vamos a estudiar la Biblia como está, la Biblia es palabra de Dios, no le anden buscando tres pies al gato, vamos a estudiarla como está. Tuvo que llegar hasta el año 1982, cuando él estaba dando esa conferencia por allá, pues lo que él hizo no pasó desapercibido a los eruditos.
Y esos eruditos se dieron cuenta que él tenía un punto, pero tampoco querían citarlo. Y no querían citarlo porque se veía mal que un pastor, como ellos decían, que ni siquiera tenía un doctorado oficial, porque su doctorado no es de una institución, es un seminario PAC, no me acuerdo, que no estaba ni siquiera reconocido por el Estado, ¿no? Por el gobierno del Estado, decían, pues este no es serio, este no. Y todo aquello que él hizo de extraordinario, pues ellos no lo valoran. Pero lo que sí valoran es, vamos a hacer una presentación muy académica de leer toda la Biblia como un relato completo sin andarla rompiendo. Y esto pasó en el 82 con este artículo de David Rhodes. Él estaba en la Escuela Luterana de Teología en Chicago, y todavía está ahí. Él publica este artículo y este libro, Marcos como historia, del Evangelio de Marcos. Y esto en el 82. Y en el 84, Richard Alan Culpeper publica su Anatomía del Cuarto Evangelio, donde en esencia están diciendo que se lea la Biblia como está escrita. ¿Ok? Eso es lo que están diciendo. Y que metan ustedes ciertos métodos, sí, eso es lo de menos. Pero eso que era tan vital y que Whirlwill está haciendo desde los años 40, cuando quemó todos sus libros, estos lo vienen a hacer 40 años después, ¿ok? Y ni siquiera como Whirlwill. Me voy a saltar esto un poquito, no tiene mucho caso. Hemos tenido grandes investigadores. Ustedes tienen que haber oído hablar de Ethelbert Bullinger y su Companion Bible, porque Whirlwill la usó mucho. Bullinger hizo cosas extraordinarias, fue el más importante biblista de su época, porque también cree que la escritura es revelada y que hay que leerla como está escrita, ¿de acuerdo? Ya saben ustedes que él tiene su famosa diccionario de figuras de dicción, tienen que tenerlo, leerlo. Sacó muchos libros sobre las estrellas, se inspiró en otros investigadores como una mujer, Frances Rolston y Joseph Sayce. Bueno, la verdad es que Sayce se inspiró también en ella, una extraordinaria inglesa, que es la que dice, la palabra de Dios está en las estrellas, y por eso él puede, me voy a saltar los de YouTube, no me da tiempo, él puede explicar su testimonio de las estrellas, que es este libro tan importante que saca en 1893, ¿se acuerdan? Léanlo si no lo han leído, de Bullinger. Bullinger genera grandes estudiosos como Charles Welsh, su libro de Job, y a principios del siglo XX, justo el primer día del siglo XX, el 1 de enero de 1901, empieza a hablar en lenguas la primera mujer en la era moderna, Inés Osman Leverge. Ella fue la primera persona, la primera además mujer que habló en lenguas, justo al inicio del siglo XX, porque ella estaba con el pastor Parham, Charles Fox Parham, y estaban estudiando el libro de Hechos. Y se pusieron a estudiarlo, y esa noche, a las 11 de la noche, dicen los que estaban ahí que le brilló el rostro, como que tuvo luz y empezó a hablar en lenguas. Y de ahí para el Real vino el famoso movimiento carismático. Uno de los que estaban con Parham un poco después fue este señor Seymour, que es el que normalmente la gente acredita como el iniciador de ese movimiento, pero eso es falso. La iniciadora es ella estudiando con él, ¿ok? Y él luego hizo la calle de Azusa, la iglesia allá de negros y toda esa historia. Cuando Whirlwill tiene que trabajar el asunto de hablar en lenguas, estudia los libros de Bullinger y de Stiles. Ellos hicieron estos libritos, estos dos, y él, aquí está Whirlwill de joven, usa en su primera edición de su libro de Recibiendo el Espíritu Santo todo lo que ellos habían hecho, y lo cita. Pero en ediciones posteriores ya no lo cita, y por eso lo han acusado ya muerto de plagio. Dicen que les robó las ideas a ellos. Y eso es en verdad una parte y falso en otra, porque al principio sí lo citó. El problema es que en otras ediciones quitó las citas, y el argumento era que para hacer más fácil la lectura, lo cual sí creo, pero podría haber dejado atrásito alguna indicación, ¿no? En fin, por eso lo han criticado mucho. Luego tuvo, ustedes seguro recuerdan, su Jesucristo Nuestra Pascua, ¿verdad? De 1980. Y luego, donde él recupera una estructura de los días muy importante, que nadie más ha vuelto a recuperar después, de cómo van pasando los días de las últimas semanas de Jesús, que es extraordinario trabajo. Y luego, usando el trabajo de otro investigador llamado Ernst Martin, El nacimiento de Cristo recalculado, publica su Jesucristo, nuestra simiente prometida, en 1982. El año en que él está dando esa conferencia que les puse ahí en mi Facebook, aquí lo ven, me queda re bien ahí la foto que tiene en su casa tranquilito. Ese año que él está dando esa conferencia, está publicando este libro, ¿de acuerdo? Martin publicó luego un poco más después, aquí sí ya lo citó un poco, no mucho, pero sí lo cita Martin.
Terminamos diciendo, hoy tenemos tres tipos de enfoques en la investigación bíblica. Los que estudian el texto concatenado, es decir, por aquí habla de la Pascua y por acá también y por acá también, entonces esas tres cosas son iguales. Y no se fijan en a quién está dirigido, cuándo fue escrito, por qué fue escrito, en qué administración estaba, como dicen, o sea, mezclan todo un poco, ¿no? Y eso es lo que normalmente se hace en las iglesias que llamamos ortodoxas, las clásicas, católica, ortodoxa, presbiteriana, luterana, todas esas hacen eso. La otra forma de estudiar la Biblia es lo que llamamos de estudio segmentado. Esto que les dije que hace la alta crítica, que todos son leyendas y mitos y vamos a agarrar pedacitos. Y hay una nueva forma que es esta que Culpeper y otros ya, que Culpeper y eso lo puse, pero para que no vaya a pasar por alto, y David Rhodes, ellos dos hicieron, y a partir de ellos ya hay cientos de trabajos que lo que hacen es otra cosa, que lo que hacen es el estudio, ¿verdad?, de cómo está el texto final. Así lo vamos a estudiar. Pero hay un problema, que este tipo de estudio que es bueno, en el sentido de que está estudiando tal como está la cosa, es demasiado posmoderno, es muy políticamente correcto. Les voy a explicar qué quiero decir con esto. ¿Quién quiere leer? Lito, ¿me haces favor de leer lo que dice aquí el doctor David Kleins? Y hemos acabado casi. Ok. Ya, ahí está. La crítica bíblica, tengo que pasar al oftalmólogo ahora. La crítica bíblica de la academia inevitablemente relativiza la autoridad de la Biblia. Y la Iglesia únicamente puede beneficiarse de esta humanización de la Biblia. Lo primero es reconocer que los textos no poseen sentidos fijos. No existe un estándar objetivo mediante el cual podamos saber si una u otra interpretación es correcta. Únicamente podemos decir si ha sido aceptada. Y si no existen interpretaciones correctas, entre comillas, y no hay una validez en la interpretación más allá del dictamen de conformidad de distintos grupos de intereses, los intérpretes bíblicos deben abandonar el objetivo de producir interpretaciones fijas y aceptables universalmente y dedicarse más bien a generar interpretaciones que puedan vender a las comunidades que han elegido servir. Yo le llamo a esto interpretación sobre pedido. Sí, cierto. Tu micrófono. ¿Qué les parece? David Kleins no solamente es un erudito bíblico de primer nivel el día de hoy en las universidades, él ha dirigido el departamento de Biblia de la Universidad de Sheffield en Inglaterra, la editorial Sheffield Academic Press también la dirigió muchos años, se ha ganado la medalla bíblica, lo que ustedes quieran, y él dice, ¿qué quieres que te diga? ¿Que ya no se hablan lenguas? Claro, yo soy biblista y yo te puedo demostrar que la Biblia dice que ya no. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que todavía? Yo también, yo puedo hacerlo. ¿Qué necesitas? Pídemelo. Lo que tú quieras puedo decir. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? Silencio. Bueno, acabo entonces. ¿Cuántos minutos me quedan? 10 minutos, 10 minutos. 10 minutos. Voy a estar hablando y les voy a ir pasando todas las revistas de investigación que existen el día de hoy. Solo para que ustedes las vean muy brevemente. De investigación en ciencias bíblicas, ¿eh? Y mientras voy a explicarles una serie de cosas. Miren, dense ustedes cuenta lo mal que estamos, el gran problema que tenemos hoy. Por un lado, se estudia la Biblia sin distinguir a quién fue escrito, qué sección, y entonces mezclan la teología o lo que le decía Dios a Moisés de la ley con lo que dice Jesús, con lo que dice Pablo, y ustedes saben que eso no se debe hacer, que eso es merequetengue absurdo. O bien rompen todo en pedacitos, o bien la leen completa, pero a como cada quien guste. Yo lo voy a decir, eso es lo que hoy tiene el cristianismo mundial. Y ustedes y yo sabemos que no les sirve de nada, porque no tienen contacto con el poder de Dios, porque están incapacitados para escuchar a Dios. Y por eso es tan, y no es porque Dios no quiera,
hablarles, no es porque Dios no les hable, porque de hecho constantemente les está diciendo cosas, ustedes lo saben. El problema es que ellos no saben oírlo, no se les ha enseñado, no se les ha instruido cómo leer correctamente. Y esa es la responsabilidad que todos los que ustedes que me están oyendo ahorita tienen. Quisiera que ustedes entendieran que sin ustedes, la gente en el mundo cristiano de todos los países no tiene muchas esperanzas, ¿eh? A lo mejor ustedes no han entendido la enorme importancia de lo que Wierwille hizo. Le explicó a las personas que tenían que hacer ciencias bíblicas en serio, tomando a la Biblia como lo que es la palabra revelada de Dios. Si no, no va a ser posible ir lejos. Déjenme acabar con una historia que Wierwille le gustaba contar. Un día, Wierwille, y con esto voy a terminar, estaba dando un sermón y él estaba feliz. ¿Por qué? Porque él cuenta que en la iglesia que le tocó, estaba chavo, tenía 20 y tantos años, pero ya estaba de pastor, como los que salen de seminario. Y entonces él cuenta que había estado en esa iglesia, que había llegado tratando de que un alcohólico, que era de muchos años, fuera a algún sermón y que nunca quiso ir, y que un día que él llega a dar el sermón, que lo ve entrar y que se siente en la última banca, y entonces dijo, ahora es cuando, y dejó aparte el sermón que había preparado para ese domingo, y empezó a dar el sermón de memoria, de aquel sermón contra el alcohol, el abuso del alcohol que él había preparado, ¿no? Miren cuántas revistas, todas esas publican investigaciones de la Biblia, ¿eh? Todas esas. Y entonces, y aquí en el Centro Tichenor, pues tenemos todo ese acceso a todas esas, porque las necesitamos. Y entonces, fíjense lo que pasó. Pasa que cuando acaba el sermón, dice que él iba muy orgulloso y decía, yo pensaba en mí mismo que Dios, cuando yo me muriera, Dios iba a tener que hacer un lugarcito especial en el cielo para mí, porque había dado un sermón que seguro había cambiado la vida de ese hombre. Y dice que se le acerca ese hombre y le dice, doctor, porque ya, o pastor, oiga, pastor, cuando usted quiera saber realmente lo que es el infierno del alcoholismo, pregúnteme. Usted no sabe nada, yo le explico. Y se fue llorando. Y entonces dice que él se sintió terrible y dijo que lo había hundido más en la desesperación. Y entonces le pide perdón a Dios, dice que pasa noche y dice, es que no sé cómo, no tengo palabras, no sé cómo creer en tu palabra, ¿no? Y entonces dice que él estaba en su oficina y que de repente oye en su mente la voz de Dios otro día, que le dice, te voy a enseñar la palabra de Dios como no se ha conocido desde el siglo I, si tú se la enseñas a otros. Y entonces, que él le dijo, Dios mío, pero ¿cómo sé que eres tú? Y entonces, no me acuerdo si él lo pidió o Dios se lo dijo, creo que él lo pidió. Dijo, si eres tú, que nieve, que en este momento empieza, porque era en julio, y cerró los ojos y dice que cuando los abrió estaba nevando afuera de su ventana, ¿no? Y que empezó a nevar. Y de hecho hasta él le enseñaba el recorte periódico de aquel día que nevó ahí. ¿Qué quiero decir con eso? Que después de eso él se puso a estudiar la Biblia y le llevó muchos años, como cerca de 15 años hasta que empezó a enseñar y luego, pero les cambió la vida a ustedes, ¿sí o no? ¿No les cambió la vida conocer el trabajo de Wierwille? Bueno, tenemos que hacer eso. Miren cuántas revistas, ¿ya vieron? Son más de 300 las que ya les puse. Y todas las semanas, meses, años, cada 6 meses, cada 4 meses, cada 3 meses, se publican y se publican y se publican miles de investigadores en todo el mundo de arqueología, de cosas de manuscritos, de cosas de papiros, de cosas de figuras literarias, de cosas, de todo lo que se les ocurra está ahí de crítica. Pero no ha cambiado el mundo. El mundo sigue igual. Yo los veo escogiendo mal a sus políticos, sufriendo los mismos problemas. Mi consejo entonces, antes de que me acabe el tiempo, mis queridos hermanos, es que aprovechemos todo lo que ya sabemos para empezar a hablar a todos de la importancia que tiene hablar la palabra de Dios, pero no correctamente dividida, ojalá eso fuera todo, no, correctamente investigada. De eso se trata. Ustedes lo viven, ustedes tienen los beneficios de eso. Voy a dejar de compartir para que no se vea tan raro. Entonces, como ustedes tienen ya los beneficios de eso porque ya lo viven, compártanlo, distribúyanlo, explíquenle a la gente, porque les garantizo que no lo van a encontrar en un seminario teológico. Los muchachos no van a aprender eso, ni en una universidad.
Eso no se los van a enseñar, y menos en una iglesia. Yo acabé, mi querido Lito. Gracias, Raúl. Parece que hubieses escuchado la clase o la reunión